Creo que es un dato bien relevante y que asombra a la gran mayoría de congresistas de otros países, de que el Congreso, la Asamblea Legislativa de El Salvador, es uno de los pocos congresos que está bien evaluado. Yo sé que nos falta mucho, que hay muchas más cosas por cumplir, que de alguna manera los salvadoreños nos van a exigir más, pero digamos, ahorita estamos alrededor de un 7%, o de un 70% de aprobación, y que en otros países a pura pena llega a un 30% en el mejor de los casos. Los congresos en toda Latinoamérica están siendo mal evaluados por su poca capacidad de trabajo, la poca conexión con las poblaciones de sus países, la nula producción de leyes, porque son epicentros de corrupción. Hay muchos congresistas en todos los congresos de América Latina que están involucrados con el crimen organizado, narcotráfico, con corruptores, y esto no está pasando en el caso de El Salvador. Y yo creo que también, especialmente en el caso de la Asamblea Legislativa, los salvadoreños han visto los resultados. Yo lo digo con humildad, nos falta todavía muchísimo trabajo que hacer, pero acompañamos al presidente Nayib Bukele en el milagro de la seguridad. Yo creo que también es de reconocer que sin el voto de la bancada Cian y de los aliados en la anterior legislatura, ese milagro hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible. Es más, nosotros fuimos el dique que impidió que el presidente Nayib Bukele y su gabinete fuera perseguido. Yo creo que, bueno, ayer lo vimos, hubo un intento de arena de pedir ya estar convocando a ministros, al fiscal, a hacer el show político de antaño, y eso ya no está pasando. Nos dedicamos a trabajar y ahí están los resultados. Incluso yo le podría decir a los salvadoreños que esta Asamblea Legislativa, bueno, la anterior Asamblea Legislativa, le dio al país la ley más rentable en su historia, que es el régimen de excepción. ¿Cuántos cientos o miles de muertos le hemos ahorrado al país? Cientos o miles de familias que ya no están en luto. Por lo menos $1.000 millones cada año en extorsión que ya no se pagan. Y aparte todos los millones de dólares que esto le costaba al sistema educativo, al sistema de salud, estar atendiendo la crisis de la inseguridad. Aparte de toda la atracción que ha venido al país, gracias a que ahora hay un clima diferente, no solo al que teníamos, sino al que hay en este momento en Latinoamérica. Entonces esta asamblea le dio al país la ley más rentable en su historia. Y además también terminamos con viejas prácticas. Yo le puedo decir con total franqueza que yo no tengo privilegios. O sea, los privilegios del pasado. Yo terminé mi primer periodo sin haber recibido un tan solo dólar de viático. Ni un tan solo dólar. O sea, los viajes que fui no le costaron ni un tan solo dólar al pueblo salvadoreño, cuando esta asamblea prácticamente era una agencia de viajes. Era una agencia de turismo. Y así todos mis compañeros. Yo soy presidente de Hacienda y le puedo garantizar que no me agarré ni negocié ni un dólar. ¿Cómo solía hacerse antes? Y que el presidente Ernesto Castro eliminó métodos de corrupción que estaban bien enraizados, como los maletines negros, que era una realidad. El negocio de las plazas puntadas también se acabó. O el negocio de la venta de gobernabilidad también se acabó. Veía una entrevista donde salía un analista en un canal de televisión diciendo que la democracia no significaba lo que pensaban las mayorías. Y yo creo que él al final lo que expresó, aparte de su frustración, es que en este país él hace 3 años tenía toda la razón. No era lo que expresaban la mayoría, era lo que decidían pequeños grupos de poder. Pequeños grupos de poder. Llámese gremiales, llámese empresarios, llámese embajadas, tanques de pensamiento. Ellos, ese club de pocos privilegiados, eran el que decidían por la gran mayoría de los salvadoreños. Y los salvadoreños se dieron cuenta de eso, y por eso nos dieron a nosotros esa super mayoría. Porque ahora sí es una democracia representativa de lo que nosotros hacemos. A veces la oposición dice que la gente nos ha dado un gran poder, y en verdad nos ha dado un gran poder. Pero sobre todo nos ha dado una gran responsabilidad.
Porque de lo que estamos claros es que nosotros no podemos repetir lo que Arena y el FMLN hizo, porque a ellos les dieron varias oportunidades. A nosotros, los salvadoreños, nos han dado una sola. Y por eso vemos el nivel de exigencia de los salvadoreños con nosotros, que es más alto el nivel de exigencia de lo que le daban a los diputados, o lo que le exigían a los diputados de Arena del FMLN. Porque, claro, ellos sabían que eran los mismos de siempre, que eran ladrones, que eran corruptos. Y nosotros hemos dicho ser lo contrario. Y por lo tanto los salvadoreños tienen la razón de exigirnos eso. Entonces es verdad que los salvadoreños nos han dado esa super mayoría, pero no nos han dado para cambiar este sistema de raíz. Poco a poco, paulatinamente, estratégicamente, sí, pero no nos escogieron para dejar las cosas tal como estaban, porque ese sistema no funcionaba. Ese sistema nos llevó a una guerra civil, nos llevó a ser el país más violento de América Latina, nos llevó a un país que expulsó por falta de oportunidades a 3 millones de salvadoreños. O sea, era un sistema que comprobado estaba que no funcionaba. Entonces, claro, nos han escogido para cambiar eso. Este fenómeno que estamos viviendo en El Salvador es un fenómeno que no ha pasado en ninguna democracia en otros países. En democracia, claro, en países autoritarios donde obligan a la gente a votar por un partido único se dan estas situaciones. Pero aquí nosotros abrimos la democracia a todos los salvadoreños. Para mí, cuando yo comencé a ver que en Australia estaba votando la gente, de repente veía a la hora que estaban votando en Japón y a la hora que estaban votando en China, que eran poquita gente. En Japón y en China había poca gente. Y yo decía, esto solo lo he visto en países del primer mundo. Y claro, después comenzamos a ver las votaciones ya más masivas que en Suecia, que en Italia, que en España, y las supermasivas de Estados Unidos. Pero, ¿qué dictadura le abre las urnas o le abre la posibilidad de votar a la gente? Ninguna. Porque aquí no hay dictadura, aquí hubo democracia. Entonces, este es un fenómeno que yo creo que ha marcado la historia de la democracia occidental. Nosotros, si se fijan en esta campaña, el presidente Nayib Bukele no hizo ninguna promesa. No prometió absolutamente nada. La gente ya sabe cómo trabaja y qué esperar de él. Y nosotros hicimos una tan sola promesa. En la campaña anterior y en esta campaña. Darle la gobernabilidad que necesita el presidente Nayib Bukele para hacer los cambios necesarios en este país. Y esa promesa la vamos a mantener. Y acompañamos al presidente Nayib Bukele en el milagro de la seguridad. Que ya de una manera hemos avanzado muchísimo, falta, pero ya hemos avanzado. Y ahora lo vamos a acompañar, primero Dios se dé, en el milagro de la economía. Porque sabemos que el segundo gran reto que tenemos que enfrentar es, después de haber solventado el problema de la inseguridad, solventar el problema de la falta de empleos, de oportunidades, de bajos salarios, de una economía de país en desarrollo que tenemos. No podemos evitar esa realidad. Pero yo creo que si uno comienza a ver los parangones en la historia, podemos ver el caso de Singapur. Y nosotros, yo como cristiano ahora estoy convencido que si seguimos los pasos que tomó Singapur, claro, adaptados a nuestra realidad, pero podemos en unos años cambiar la economía de El Salvador, que va a ser incluso un reto más difícil que el problema de las maras que tenían. Pero vamos a acompañar al presidente Nayib Bukele hasta lograr ese milagro. Bueno, primero yo agradezco la confianza del presidente Nayib Bukele, la confianza del presidente Chavizable y del presidente Ernesto Castro, ¿verdad? Porque los tres somos líderes de nuestro partido, y de mis compañeros, de haberme confiado otra vez la responsabilidad de seguir con la bancada. Para mí también una gran responsabilidad haber asumido o asumir en 2 periodos distintos la jefatura de la oposición. En el caso del anterior, la fracción más grande de la historia, 56 diputados, y ahora con 54 diputados, la fracción más representativa porcentualmente en la historia de un congreso, ¿verdad? Entonces, ha sido fue un reto difícil, creo que también va a ser un reto
difícil, pero estamos dispuestos a asumirlo, ¿verdad? También, gracias a Dios, se me cumplió nuevamente la presidencia de la Comisión de Hacienda. Ya sería este el cuarto presupuesto de la nación que diera, y lo puedo decir con orgullo, que usted viéndole a los ojos, ¿verdad? Que no he negociado ni un tan solo dólar. Yo sigo con el mismo carro con el que entré aquí, sigo viviendo en la misma casa con la que vivo. Mis hijos van al mismo colegio donde siempre han estudiado. O sea, mi vida no cambió, a pesar de que miles de millones de dólares han pasado por decisión mía, ¿verdad? Y de mis compañeros en la Comisión de Hacienda. Así que, bueno, yo agradezco esta oportunidad y también al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Y también entiendo el mensaje de que en algún momento tiene que haber un cambio. Creo que es bueno también darle oportunidad a otras personas, yo estoy consciente. Y yo voy a preparar de la mejor manera algún sucesor que joven, ay, grande, o sea, de verdad que tenemos a nosotros, gracias a Dios, en la bancada, sean jóvenes, profesionales, inteligentes, íntegros, y cualquiera de esos jóvenes que les he mencionado, estoy seguro que en la otra va a asumir mi lugar y yo lo voy a preparar lo mejor posible para que se siga haciendo el trabajo tal como los salvadoreños lo esperan. Hablamos de un trabajo más ágil e inteligente. Miren, yo creo que nosotros en el camino tuvimos que ver qué cosas se habían dejado, con qué objetivos, y ver qué cosas se podían cambiar. Y en aquel momento, el hecho de que hubieran tantas comisiones era para darle privilegio a los presidentes de las comisiones, a los secretarios de las comisiones, a los relatores de las comisiones. Venían carros, venían sueldos extras, venían celulares, venía más personal, y eso se acabó. Yo como presidente de Hacienda no recibo ni un tan solo dólar, mi teléfono me lo pago, mi gasolina me la pago. Entonces, todos esos privilegios respondían, o esa cantidad de comisiones respondían para darle privilegios al diputado. Nosotros vimos que no era necesario eso, sino que lo que los salvadoreños necesitaban era una mejor producción, y se ha reducido la cantidad de comisiones. Y ahora van a ver un trabajo más continuo y más ágil. Yo me acuerdo que la primera vez que yo estaba ya en la comisión política, la primera vez que nos tocó escoger un cargo de segundo grado, nos llegó un cuestionario de egresados, diciéndonos qué preguntas les deberíamos hacer y diciéndonos que ellos era el baremo que ellos habían cogido, era el baremo que nosotros teníamos que. Yo no me acuerdo que Posades hubiera ido a alguna elección y que los salvadoreños le hubieran dado ese poder a ellos. O que en la Constitución o que en alguna ley hubiera estado que Posades era el encargado de darnos la herramienta para que nosotros, para que los diputados escogieran los funcionarios de segundo grado. Entonces, desde ahí cambiamos. Aquí yo no me reúno con nadie, yo no llego con una lista cortada, cutarreada al pleno. Aquí, enfrente de todos, se entrevistan a la gente, a todos los que participan, a los que, digamos, cumpliendo los requisitos de ley, los que cumplan también con los perfiles del puesto. Y esos son los que después pasan al pleno y donde se escogen. Entonces nos vienen elecciones magistrados de la sala, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Nos viene también la escogitación del Tribunal Supremo Electoral. Estoy hablando de este año, creo que son los funcionarios que nos vienen. Y otra función que va a asumir la Comisión Política es si hay algún antejuicio de desafuero, y ese es un mensaje claro, y eso me incluye a mí, que estoy en la Comisión, pero me incluye que si hay un desafuero, esa comisión lo va a ver. La bancada se ha renovado mucho. Literalmente el 33% de la bancada es nueva. Hay de los 54, hay 15 diputados nuevos. Les hemos contado la experiencia, los retos que tuvimos, las anécdotas, para que ellos aprendan también y lo sepan incorporar a su calidad y experiencia. Y también nos ha permitido seguir en contacto con la gente, ¿verdad? Venimos de una elección en la que pasamos en el territorio, aunque vimos los problemas de la gente, y estamos dispuestos a ir poco a poco solucionando ese gran reto de un país que estuvo abandonado o en retroceso por 40 o 50 años.